Buenos días. Vamos a explicar matrices de rigidez para elementos. En este caso, como primer ejemplo, tenemos una viga. Para hacer este procedimiento, contamos con 11 pasos. Entonces, evidenciamos cuáles son los datos que nos dan. Entonces, que es de concreto reforzado. eh, Le toca calcularlo. Nos dicen que es una viga 40 por 50, las longitudes, las cargas distribuidas, toda esa información nos la dan. Yo tomé como F'C de 32, ¿cierto? Con la fórmula de 3900 por la raíz de ese número, la viga pues 0.4 por 0.05, el área de la viga y la inercia de la viga. Eh, Primero, pues vamos con el modelo analítico. Y pues este es identificando los grados de libertad, numerándolos de igual manera, pues para numerar los miembros. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros. El primer miembro, pues entonces tiene los grados de libertad 1, 2, 3, 4 y pues así sucesivamente los vamos a numerar. Luego vamos a crear la matriz de rigidez para cada uno de los elementos. Entonces tenemos el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y así sucesivamente. Tenemos la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. Luego vamos a ensamblar la matriz del sistema, o sea, de toda la viga, ¿cierto? Luego, aplicando las condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la matriz de rigidez. Entonces, vemos que cuando aplicamos esos valores de esas condiciones de frontera, vemos que algunos no nos quedan restringidos. Entonces sería nuestra K reducida. Luego vamos a montar el vector de cargas, ¿cierto? Entonces tenemos las cargas aplicadas en los nodos, ¿cierto? Que serían las QJ, pero pues, y tenemos las QF, ¿cierto? Que son el vector de cargas de extremo fijo. Las cargas aplicadas en los nodos, pues en este caso, en el primer ejemplo, pues vemos que no hay ninguna carga, todas son cargas distribuidas, por lo tanto, esa matriz no se tiene en cuenta. Tenemos, pues hallamos las QF y luego vamos a sustraer el vector de extremos fijos del nodal y calcular F. Entonces, pues todos estos extremos fijos, pues se sacan de unas tablas. Entonces nos muestran unas imágenes y pues de ahí sacamos esas tablas, pues según pues con el elemento que contemos. Entonces hallamos momento, las reacciones, nos indican la dirección y todo, la carga que está aplicada y la longitud del elemento. Luego, cuando ya pues hemos hecho lo anterior, pues se halla F. F es teniendo en cuenta esas cargas nodales. Si hubieran cargas nodales, obviamente se afectaría algo la matriz en algunos nodos, pero en este caso como no hay, pues no nos varía nada. Luego pues vamos a aplicar las condiciones de frontera y vamos a reducir F. Entonces, después de reducir F, entonces vamos a aplicar o vamos a resolver para los desplazamientos y rotaciones desconocidos. Entonces, para ello, entonces ese sería nuestro paso 8. Sería multiplicar la F reducida por nuestra K inversa, luego hallamos el vector global y se descompone pues para cada elemento, ¿cierto? Luego en el paso 10, pues se resuelve para las fuerzas de nodos. Entonces, pues vemos de cada elemento. Luego vamos a sumar de nuevo las fuerzas de extremo fijo que se habían sustraído. Entonces, estas provienen de las que se quitaron, ¿cierto? Entonces se le vuelven a sumar, pues para que es un procedimiento raro, pero que así se da. Así sucesivamente, después de haberlo realizado para cada elemento, entonces vamos a calcular las reacciones y vamos a tener nuestra F final. Entonces, tuvimos lo siguiente, nos dio pues, nos da equilibrio, lo verificamos con SAP y evidentemente nos da lo mismo. Nuestro segundo ejercicio es un pórtico, mm, es un pórtico, es un pórtico que está
pues yo lo dividí en 25 elementos, ¿cierto? Entonces tenemos la información que debemos seguir. Nos dicen que las columnas son de un diámetro de 50 centímetros, entonces las columnas serían de 0.5 metros, el área de la columna, ¿cierto? Y la inercia de la columna. Entonces la inercia en ese caso sería un cuarto de pi por radio a la 4. La viga, el área de la viga, la inercia. Entonces, aquí tenemos nuestro pórtico, vemos que en los dos primeros niveles, 3 por W, 1.5 por W, 7, 7 y 7, vemos que hay unas cargas aplicadas en unos nodos que serían 2P, 1.7P, P y 1.1 y 0.75. Eh, bueno, entonces cada elemento lo vamos a nombrar. Entonces yo lo nombré de esta manera, como algunos ejercicios que ya había tenido en cuenta de mi tutor. Entonces serían, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Los grados de libertad, obviamente, de izquierda a derecha. Izquierda, en este caso, sería 1 para las reacciones en X, 2 para las reacciones en Y y 3 el momento, y así sucesivamente. Entonces, tenemos para columnas y vigas. Entonces, para columnas y vigas, en columnas, pues evidentemente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces vamos a tener 15 elementos que son columnas. Tenemos en cuenta el módulo de elasticidad, el área, la inercia, la longitud, se halla la K de cada sistema de todas esas columnas, ¿cierto? Igualmente para vigas, en vigas tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Hallamos nuestra matriz de rigidez, ponerla un poquito más pequeña. Nuestra matriz de rigidez que nos dio una 45 por 45, tenemos 25 grados de libertad, por lo tanto sería 45 por 45. Acá el sistema se resuelve manual. Bueno, acá tenemos nuestra K inversa, pues para la facilidad de cálculos. Luego de esto tenemos pues lo que antes habíamos dicho para vigas. Entonces tenemos los QJ que son esas fuerzas aplicadas en los nodos. Vemos en qué grado de libertad está aplicada y lo ponemos en la matriz. Hallamos QF de cada elemento y luego de tener cada QF ensamblamos nuestra QF. Luego, para hallar nuestra F, pues siempre es restar QJ menos QF y tenemos nuestra F final. Las deformaciones las hallamos las deformaciones internas de cada elemento, luego tenemos nuestras fuerzas, ¿cierto? Y por último tenemos pues nuestra fuerza final y esta pues evidentemente es la suma de las Fs con las sumas de cada QF que se habían sustraído. Nos dio por último, similar a lo que nos dio en nuestro modelador, para pues ver en qué habíamos fallado, nos da evidentemente igual y ya eso sería todo por el momento. Gracias.